Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, Haverim, Haverot, todos los que nos están viendo nos van a ver. Hoy vamos a iniciar de nuevo el estudio de la Torá. Hoy vamos a iniciar con el libro de Génesis, que representa pues muchos desafíos, ¿no? Hay muchos detalles que vamos a ir aclarando. De todas maneras, si hemos estado conectados con las enseñanzas que hemos estado compartiendo todo este tiempo, todo este año, ya nos van a ser familiares algunas, ¿no? Algunas las vamos a repasar y otras van a ser de pronto nuevas para los que no la hayan escuchado. El libro empieza con una palabra que ya hemos conocido y ya hemos tratado, ya nos es familiar, es la palabra Reshit. ¿Se acuerdan? Estudiamos toda una festividad, una cita que se llamaba el Omer Reshit. Bien, exactamente. La palabra Reshit habíamos explicado que en el campo agrícola, literal, se refería a aquella muestra que tú traías del campo, que era lo mejor, que era lo de más alta calidad, y que tenía una propiedad muy particular, que era que cuando Hashem la aceptaba en ofrenda, ella bendecía simbólicamente y literalmente a toda la cosecha. De manera que si tú trajiste un buen grano, demuestra a Hashem un buen reshit, entonces toda la cosecha era hecha semejante al reshit. ¿Está claro eso? Literalmente. Entonces, esa es la conexión. Ahí empieza diciendo la Torá que con reshit, creó Dios los cielos y la tierra. Este con, que dice B Reshit, tiene dos sentidos o dos significados interesantes. Uno es que con él hizo, es decir, con el modelo de él, de la misma manera que, ¿está claro? De la misma manera que, o sea, con las mismas características, los mismos atributos de este Reshit, él hizo o creó los cielos y la tierra. O sea que todo lo hizo, como dice ahí en Escritura, para su gloria. Todo es de él, por él y para él. Todas las cosas. Fíjense ustedes, y ahorita vamos a ver algo interesante porque hay un pasaje en Isaías donde aparentemente se habla de que Dios creó el mal. ¿Ya? Resulta que, bueno, ¿cómo entiendes todo eso? Por eso es que vamos entonces a estudiar la palabra para también. ¿Puedes explicar un poquito mejor el Reshit en cuanto a la creación? Sí, repito. Reshit habíamos visto ya en su lugar, en su momento, que era la muestra, ¿verdad?, que se sacaba de la cosecha, literalmente. Tú la llevabas a Hashem, era lo mejor, no tenía defecto, no tenía ningún tipo de plaga, no era, digamos, lo malo, sino lo mejor. Hashem bendecía ese Reshit y a través de él bendecía toda la cosecha. Eso es el Reshit a nivel literal. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que aquí está diciendo que con un Reshit, Dios organizó los cielos y la tierra. Cuando decimos con un Reshit o en Reshit, que es en o con, ¿ya?, o por, también significa, todo está diciendo que en torno a este Reshit Dios organizó los cielos y la tierra. O sea que finalmente, independiente de lo que ocurriera después, ¿ya?, Dios había preparado todas las cosas en torno a Reshit, ¿ya?, a la figura de Reshit, ¿cierto? Entonces aquí es donde nos conviene hablar de que este Reshit no es otro distinto de Dios. ¿Me explico? Porque hay algunas denominaciones cristianas que no, Dios creó por medio de Jesucristo, entonces se imaginan que Dios es uno y Jesús es otro. Pues dice por medio de, ¿ya? Y eso se responde muy sencillo para que veamos. Si vamos a Proverbios capítulo 8, vamos a Proverbios 8, ahí tendríamos que responder una pregunta muy sencilla, ¿no? Vamos a ver. Proverbios capítulo 8.
Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Vamos a leer desde el 1. Shalom, hermano. ¿Qué dice el 8.1? No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Ajá. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas separa. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas de las voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended los simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y sobre mis labios para cosas rectas. Ok, ahora vamos a leer el 22. ¿Qué dice? Versículo 22. Sí. Adonai me poseía en el principio, Nada. ya de antiguo, antes de sus obras. No, vamos a explicar ese verso 22 que es fundamental. Génesis. Proverbios 8:22. Dice, Hashem compró por mí el reshit de su camino. ¿Ya? ¿Compró qué? Los cielos y la tierra. Ese es otro verbo. Ahí traducen me poseía. En realidad no es poseer. El verbo es comprar. Hashem kanani reshit darko. ¿Me explico? Hashem compró por medio de mí, que soy el reshit, su camino. ¿Verdad? Queden mif'alav me'az. Está diciendo la eternidad de sus obras desde antes. Queden mif'alav me'az. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que es el reshit, la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la sabiduría es alguien independiente de Dios? ¿Es una persona? ¿O está hablando aquí en sentido personificado? ¿Me explico? Porque entonces tendríamos que decir, pero aquí dice que por medio del reshit, que es la sabiduría, es que gobierna, que por medio del reshit fue que Dios creó las cosas, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ahí está diciendo el Proverbio 8 eso, que la sabiduría fue por medio de la cual Dios creó las cosas. Pero entonces la sabiduría es otro personaje distinto de Dios. Cuando decimos por medio de o con o en, estamos diciendo que dentro de un marco fuera del cual no existe, es lo que explica Juan. Todas las cosas fueron hechas por Él y fuera de Él no existe nada que haya sido hecho. Entonces cuando dice que Bereshit bara, está diciendo que dentro de Reshit creó Dios. O sea que sin el Reshit no existe nada. Por eso estoy diciendo que en Reshit significa dentro de, ¿verdad? Dentro de, con relación a Mashiach. Fuera de Mashiach no existe nada. ¿Está claro eso? Fuera de Reshit no existe, porque nada fue creado sin Reshit. ¿Ya? Quiere decir que Él, como lo decíamos allá cuando estudiamos Marcos, es el origen común de todas las cosas. ¿Sí se acuerdan? Estudiamos Marcos capítulo 1. Este es el Reshit del Evangelio. ¿Qué es Reshit? El origen único y común de todas las cosas. Entonces, por medio de ese Reshit, no leamos de por medio entonces, si le incomoda, lea dentro del Reshit. ¿El origen único? De todas las cosas. Único y común de todas las cosas. Entonces, dentro de ese Reshit, dentro de ese origen único y común de todas las cosas, dentro de, ¿ya? Lea. Entonces con la primicia se podría decir también. Claro, con la primicia. Pero es que de pronto decir con suena un poco complicado, porque en español es ambiguo. Con significaría como que junto con. Como instrumental. Sí, como instrumental o como junto con. ¿No? Yo voy con fulano, como si hubiera otro al lado. O sea que no. Aquí está diciendo que todas las cosas que Dios creó, las creó dentro de Mashiach. O sea que Él es el que gobierna todas las cosas, en los cielos y en la tierra.
Pero cuando dice que Dios creó todas las cosas dentro de Mashiach, pareciera que fueran dos personas. Es correcto, ahora vamos a ir allá. ¿De acuerdo? Porque estamos viendo qué era el Reshit. Y estamos viendo que todas las cosas fueron creadas dentro de Él, por Él y para Él, como dice ahí en el Evangelio, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Está claro? Vamos por partes. Ahora, ¿cómo resolvemos esa pequeña ambigüedad de que, bueno, algo me está diciendo que si aquí hay un Reshit, que es el origen único y común de todas las cosas, que de aquí se encuentra todo lo que es creado, entonces pareciera que alguien distinto a este hubiera hecho? Es la imagen que tenemos, ¿no? Entonces acá está Dios y Dios creó dentro de otro. Resulta que, ¿qué dice la Escritura que es Mashiach? Es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Está claro? ¿Ya? Es decir, ¿a dónde vamos con todo esto? Que este Reshit iba a venir aquí, por eso como dice el proverbio, a comprar los cielos y la tierra. A comprarlos. Es decir, Dios se despojó de su cuerpo y lo entregó. Dios, la sabiduría, Dios, el máximo creador, se despojó a sí mismo de su cuerpo y en torno a su cuerpo hizo girar todas las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente todas las cosas en los cielos y en la tierra iban a depender de su sacrificio. ¿Está claro eso? Miren, vamos a hacerlo un poco más pedagógico. Resulta que aquí tenemos los cielos y la tierra, y Dios puso esto en una balanza, ¿cierto? Digámoslo así. Y aquí está su cuerpo. ¿Qué significa? Que si Él quitaba su cuerpo, esto se caía. Porque esto de acá depende de su cuerpo. Porque todo lo que Él creó, lo creó en relación y en función de su cuerpo. Dios en función de su cuerpo. ¿Ah? Un ejemplo hoy, cotidiano, sería que usted compró un carro y el carro usted lo compró con relación a su condición física. ¿Está claro? ¿Ya? Usted compra un carro, pero resulta que usted tiene una discapacidad física, entonces su carro va a estar acondicionado a las necesidades de su cuerpo. ¿Está claro eso? Para que cumpla una función en virtud suya, pero no es sino su cuerpo el que está diseñando todas las cosas. ¿Me explico? Su cuerpo es el que le está diciendo, mira, tiene que tener una silla así, tiene que tener un manubrio de esta manera, ¿verdad? Tiene que tener los pedales de esta manera. Es un carro distinto de todos los demás carros. Acondicionado a otro. Está acondicionado, particularizado. Está diseñado y concebido para que funcione de acuerdo a su cuerpo. A la funcionalidad del otro. Es correcto. ¿Está claro ese ejemplo? ¿Sí? Miren, entonces Dios creó los cielos y la tierra en función de su cuerpo. ¿Está claro? Es decir, que las cosas que iban a acontecer aquí iban a depender de su cuerpo. Si Dios no ofrecía su cuerpo en sacrificio para rescatar los cielos y la tierra, esto se perdía. ¿Qué fue lo que dijo? El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Está claro? ¿Está claro este ejemplo? Vamos a repetirlo. Yo quiero que me digan en coro sí o no. ¿Ah? Ojo, el ejemplo del automóvil es uno de los mejores que he encontrado para explicarles eso. Usted va a un concesionario a comprar el vehículo, pero el vehículo que usted va a comprar, lo va a comprar en función de su necesidad, de su discapacidad física o su comodidad. Suponga usted, o lo mandan a personalizar. Entonces por eso dice que en función del Reshit, ¿qué es el Reshit? La primicia, el cuerpo de Dios.
Eso es el Reshit. En función del Reshit, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Ya se me está visualizando ¿Ya? un poco. ¿Lo están viendo? ¿Verdad? Porque es que estamos acostumbrados en el principio Dios, pero es que ahí no está hablando ni de tiempo ni de nada. Y ahorita vamos a ver algo interesante sobre la hechura, los 6 días de la creación, que dan cuenta de algo muy importante. O sea que la creación, antes de que él hiciera todas las cosas, la condicionó A su cuerpo. a su cuerpo. Claro. Ojo, la condicionó, no tanto, bueno, la condicionó a su cuerpo, pero en su venida aquí. Es correcto. En función, no, y no solamente en su venida, porque esto es lo interesante. Ojo lo que dije al principio sobre el Reshit. El Reshit tenía la cualidad de transmitir su imagen acá. ¿Se acuerdan? Yo lo dije. Miren que en el Reshit literal agrícola, si usted tenía el cubo lleno de Reshit y acá estaba su cosecha, que usted aspiraba a cosechar, este Reshit transmitía sus características acá. ¿Está claro eso? Si Dios creó el universo, lo creó en el futuro para transmitir sus características acá, con base en su cuerpo. Pero resulta que cuando entró el pecado en el mundo, para él transmitir sus atributos acá, él tenía que venir aquí a ofrecer su cuerpo, eliminar en su cuerpo las imperfecciones de los cielos y la tierra, y luego resucitar, volver a su lugar y atribuirle otra vez la imagen. ¿Está claro eso? Vamos a dibujarlo otra vez, porque hay que repetirlo, hermano. Yo quiero que quede claro ese concepto. Ojo, aquí tenemos el cuerpo de Dios, que es el Reshit. Acuérdense de eso. Es el Reshit, es la imagen misma de su substancia. Acá tenemos unos cielos. Pero es una primicia. No, no es primicia. O sea, si es primicia es en el sentido que es la primera y única imagen que él proyectó. ¿Me explico? Sí, porque no hay segundo. Dios nada más tiene un solo cuerpo. De toda su esencia, de toda su unidad, sacó una primicia. Bueno, este es lo primero. Lo mejor de mí. Aquí está en mi cuerpo personalizado. Por eso, exacto. Una primicia de su cuerpo. Claro, de sus atributos. De sus atributos. O sea, que Yehoshua viene siendo una primicia de su... De los atributos del todo. Del todo. Claro, porque dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Claro. Ahora sí, ya. No. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, miren lo que he explicado muchas veces antes. Imagínense por un momento que usted está en la playa, ahí en la arena del mar, y usted ve que sale un castillo de la arena. Eso lo he explicado. Ese castillo es otra cosa distinta a la arena del playa. No es distinto. Es arena. Es una forma de la arena. Diga. Lo que pasa, hermano, es que siempre que se menciona la palabra imagen, uno se viene a la mente que es imagen de personas. Claro. Pero aquí estamos hablando repito, de la expresión corpórea, de la expresión visible. Acuérdense la parashá que vimos que el rostro de Hashem era su parte visible, ¿se acuerdan? Y hace poco lo veíamos sobre la columna de nube. Que la columna de nube en su momento cumplió la función de ser el rostro de Hashem, o sea, lo visible de él. Pero no es que fuera su cara, literal. La columna de fuego fue el rostro de Hashem, o sea, lo visible. Entonces, lo más visible, lo original de lo visible de Dios, Claro, es su cuerpo, que aquí conocimos como Yehoshua HaMashiach. Claro, por eso Pablo dice en Romanos, dice que el eterno poder de Dios y su deidad se hace claramente visible a través de la creación. Cosas creadas. O sea, que la creación refleja prácticamente la naturaleza y el poder de Dios. Claro. Hermanos, Ojo, entonces Sí, sigo con el ejemplo del castillo en la arena. Usted ve que sale un castillo de la arena, eso no es otra cosa distinta. Es arena 100%, solo que tiene unas formas divisibles, o sea que se pueden ver, identificar, salta a la vista.
¿Está claro? Entonces, Dios a nosotros nos dio a conocer su cuerpo, que es lo mejor y la primicia de todos sus atributos, a través de una figura que él llamó de su cuerpo y que llamó Mashiach, y que él llamó Reshit, y que le ha llamado de muchas otras formas. Pero no es un segundo, no es su hijo. No, porque la primicia sale sale de la cosecha. Del otro, Del otro, del campo. del campo. Aquí el campo es Elohim, ojo, Y Josué es la y primicia. Joshua es el Reshit, Sí, pero no es otro, es la imagen misma de... es la imagen, Contiene todo lo que tiene claro, el todo. el campo. el campo, exacto. ¿Ya? Entonces hagamos de cuenta que aquí la palabra Elohim está denotando el campo de en medio del cual sale el Reshit. Entonces se le llama Elohim a la plenitud de la deidad. ¿Está claro eso? Entonces estaríamos diciendo, la plenitud de la deidad organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo. Cuerpo. ¿Está claro? De su imagen. Claro, en función de su imagen. Entonces vamos a escribir la definición para que todos la tengan. ¿Está claro? Yo creo que ahora sí asentamos el sentido. Vamos a copiarlo. La plenitud de la deidad organizó, ahorita vamos a hablar sobre el verbo bara, organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo. En función de su cuerpo llamado Reshit. ¿Ya? Así es como hay que leer Génesis. Por eso es que... ¿Ah? No entiendo esa función de su cuerpo. Claro, es decir, que todas las cosas que Dios hizo, las hizo depender de su cuerpo. Es decir, que es un sello de seguridad. Por eso es que dice que Dios juró por sí mismo, no teniendo otro mayor por quien jurar. Quiere decir que todo lo que aconteciera en los cielos y en la tierra, Dios era el último que tenía la decisión sobre ello. Porque lo hizo fue depender de Él y no de otro. Sin Él nada existe. Claro, fuera de Él nada existe. Por eso dice en función de, porque todo lo que aconteciera, repito, en los cielos y en la tierra, iba a depender de su soberana decisión. Si Él entregaba o no su cuerpo para salvarlo. ¿Me explico? Si Dios decidía, dijo, bueno, voy a rescatar lo que se ha perdido, me toca dar mi cuerpo porque lo hice en función de mi cuerpo. Y si yo no quiero rescatar, no mando a mi cuerpo allá y se pierde eso. ¿Está claro? ¿Sí está claro ahora? Pero todavía no había nada creado. No, todavía nada. Porque es la decisión primaria de Él, de hacer depender todas las cosas de sí mismo. Y la expresó a través de su cuerpo. Pero entonces quiere decir que él ya sabía que se iba a perder todo. Todo es que, o sea, más allá de saber si se iba a perder o no, No lo sabe, fue diseñado. lo diseñó así, como un sello de seguridad. ¿Me explico? Dice, en el peor de los eventos, en el peor de las situaciones Es posibles, que a lo de último, todas las cosas, yo voy a estar ahí. el fin de todo es, como dice Pablo, De Él, glorificarse. por Él y para Él. Glorificarse. Dime. ¿A qué se refiere con cielo? ¿Ah? Cuando dice los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, o sea, todas las cosas de la creación. O sea que antes de que Dios organizara la tierra, no existe el cielo. No existía este cielo y esta El tierra. que cielo vemos. es lo que tú ves. ¿Ya? Entonces, la plenitud de la deidad, llámese entonces Elohim, por eso hasta está en plural, porque son todos sus atributos, toda su plenitud. La plenitud de la deidad, Elohim, organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo, que es Reshit. ¿Ya? Eso lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 3. Claro, léalo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Correcto. Y si de pronto quiere una palabra más entendible en función de, coloca en la plenitud de la deidad, organizó los cielos y la tierra, haciéndola depender de su cuerpo. Haciéndolos depender
de su cuerpo. ¿Ya? Entonces Juan 1, 2, que dice la palabra al principio, o sea, Reshit, Es Reshit. sería entonces, aquí dice este era en el principio con Dios, sería entonces, este era el Reshit De Dios. de Dios. De Dios, porque dice is. Ojo, que es is en griego. Algunos se han confundido y colocan con Dios, no es con, porque ahí no dice ni meta ni sin. Ahí dice is, Teón. ¿Te dan cuenta? Is significa para o de en griego. No ¿Ya? con de acompañante. No es con de acompañante. ¿Se dan cuenta? El problema de la traducción. Este era el principio con Dios. No. ¿Cuál con? Si no hay dos. ¿Ya? Eso es importante precisarlo, de que no hay Dios. Sí, no hay dos. Es la plenitud de la deidad y su propio cuerpo. No hay más. Y su cuerpo, Y su no- cuerpo como y Reshit. su cuerpo que es el Reshit, que no es otro, sino el mismo. ¿Está claro? Entonces es su cuerpo, el de la plenitud de la deidad, el que viene aquí, disminuido. Ese es Mashiach. Esa es la primicia. Esa es la primicia. ¿Está claro? Esa es la primicia de la plenitud de la deidad, en cual él habitaba todo, como dice Claro, en Colosenses, él habita toda plenitud. corporalmente. Claro. ¿Sí ves? Claro. Entonces Mashiach, su origen, entonces a esta plenitud de la deidad es lo que llamamos Abba. ¿Te acuerdas? Por eso yo decía, mi padre, pues que, es que no es que lo parió, no es que sea otro, es que es la plenitud de la deidad que lo llena todo en todo, como dice otra parte, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. En Efesios Claro, 3, vamos a buscarlo. aquí se lo tengo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, que Dios enviara su cuerpo, Elohim, enviara su cuerpo, no quiere decirle que Dios iba a desaparecer. ¿Está claro? Porque Él envió pues su cuerpo. Sus atributos quedaron. Claro, sus atributos, su poder, su eterno poder y deidad quedaron inmanentes. Y también se explica por qué el Señor dice que Dios es uno. Claro, no hay dos. Elohim es uno Y por haber no hay- y su nombre es uno. ¿Está claro eso? Amén. ¿Ya? ¿Qué dicen los Efesios? Vamos a buscar esa cita, es hermosa. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. El ish me dice tú, ¿qué es? ¿En griego? Is. La Is. preposición is. Escribe así, eis. Eis, eso. O sea, is significa para. O sea, equivale al hebreo le o la. Entonces ese pasaje sería como Dice, y el Reshid estaba, is, o sea, era de Dios. ¿Me explico? Dice, vamos a leer Juan ahora, pero quisiera la de Efesios primero. 1:23, ¿Qué dice? esa es la que yo tengo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ah, ahí está, ese es. Sometió todas las cosas bajo sus pies, la plenitud del cual lo llena todo en todos. Ahora vamos a revisar Juan, capítulo 1 de Juan. Vamos a leerlo para corregirlo de una vez. Pero ojo, antes de pasar allá quiero recalcar que quede bien clarísimo, por favor. Yo lo tengo en griego aquí. La plenitud de la deidad, Elohim, organizó los cielos y la tierra en función, o los hizo depender de su cuerpo. ¿Ya? De manera que en él residía la decisión de lo que sería en los cielos y en la tierra. Por eso dice la oración del Padre nuestro, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en los cielos. Porque es en función de su cuerpo que todas las cosas existen. Ahora vamos a leerlo en comparación con Juan. Elohim es dioses. Dios, no es dioses, es Dios. Porque estamos hablando de la plenitud de los atributos de Dios. Los atributos. Entonces Elohim es la plenitud de todos los atributos de Dios. ¿Ya? No es Dios. No Dios, sino atributos. Atributos de de la divinidad. la divinidad. no de seres. No de seres, exactamente. Sí, pues entonces cada uno no va a ser un ser. ¿Qué dice Juan? Vamos a leerlo. 1:1. Uno dice, en el principio era el verbo. Logo. El logos, sí. Ujú. Y el logos era con Dios, traduce. Y el verbo era Dios. Ahí no dice era con Dios.
Bueno, ¿Ya? aquí está en griego esa es la palabra archi. Archi es reshit. Archi in o logos. Ujú. ¿Qué o logos in prostonteon? Pros, Prostonteon. hacia, para. Y después sigue, ¿Qué teos in o logos? claro, y Dios era el Logos. ¿Ya? Vamos a leerlo aquí. Juan 1:1. No diga el texto que va. Pros, aquí no lo traje, pero allá lo tiene el hermano. Ojo, está diciendo, en Reshit, ¿qué es Reshit? El cuerpo de Dios. Estaba el Logos. ¿Ya? La palabra, la corporeidad de Dios, estaba expresada en Reshit, el Logos, equivalente al Memra arameo. ¿Qué es el logos? El Logos es equivalente al Memra, que es la corporeidad de Dios. La corporeidad de Dios quedó expresada en Reshit, porque resulta que en la literatura antigua ya existía el concepto del Memra en arameo. El Memra fue la figura que utilizó la literatura del Targum para referirse a los antropomorfismos de Dios. Entonces decía, y habló el Señor, entonces decía, y habló el Memra de Hashem. Memra. El Como Memra. como si tuviera cuerpo. Como si tuviera cuerpo, exactamente. Memra, en ¿Qué significa en arameo. arameo? Eso, Memra es la expresión corpórea de la divinidad. Memra, Memra. sí. Memra, O sea, ese es el reshit, pero en arameo. es correcto. Es correcto. ¿Memra qué es? La expresión corpórea de la divinidad. Así es un tecnicismo teológico. Dime. Como Juan 1:1 en hebreo. Ahora vamos, espera. Entonces dice, en Reshit, en aquel Reshit que ha hablado la Torah, ¿ya? Dentro de ese Reshit, en función de ese Reshit, era la corporeidad divina. De otra forma de decirlo, esto es esto. Aquel concepto que ya conocíamos como el Memra, ese Reshit. ¿Ya? Ese Reshit, ¿qué dice? En rechi in o logos. Ajá, estaba el Logos, ¿verdad? O sea, el Memra. Ese in no puede ser también verbo estar. Sí, Claro. obvio, sí. Era o estar. Era o estaba. Esa- Siga. ¿Qué o logos in prostonteon? Entonces cuando dice estaba para Dios, ojo, allá le Elohim. De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿qué está diciendo? Despacio. Ah, Repite despacio. ojo. Estamos diciendo en pocas palabras, el Memra es Reshit, Claro. sencillo. Y la expresión corporal de Dios. La expresión corpórea de Dios le pertenecía a la plenitud de la deidad. Ah, claro. Allá le Elohim. El problema es que entonces aquí en griego pusieron para esta palabra la preposición pros y eso lo han traducido erróneamente con. Eso ni por allí. Ni por ahí es con, jamás. Pero si tú lees ahí entonces, y el verbo estaba con Dios, pero entonces ya te imaginas dos. Pros es Asia. Hacia, para. Ajá. Con relación a. Pros. La traducción original es Hashem. Entonces, el Reshit le pertenecía a Elohim. Pero ahora aparece el reshit. O sea, viene de atrás lo que acabamos de leer ahora, el Ah, Logos. Reshit. ok. Reshit, el Logos. En Marcos. El logo. Entonces vamos a colocar aquí Reshit allá. Reshit allá, le Elohim. Eso es todo. Ok, despacio. Reshit allá. Le Elohim. Ahora en español. por favor. Ahora en español, ¿qué significa? El cuerpo, vamos a explicar, esta sería la traducción, toca ampliarla, sería ese origen común, llamado Reshit, ¿verdad? Que es el origen común de todas las cosas. Ese origen común de todas las cosas le pertenecía a la plenitud de la deidad. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero ahí traduce, y el verbo era con Dios.
Entonces te imaginas que hay dos. Que ahí donde viene. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido de Asia? Para. Para Dios. Sí, pero es que acuérdate que en el hebreo de la construcción, hayale significa el verbo existir para, o sea que le pertenece a. Hayale. Existe para Cero estar, es cero estar. Si existe es para o por Dios. Ani ahí te. Ya, ahora sí te entendí. Por la plenitud de la deidad. O sea que al mismo tiempo te está diciendo que este cuerpo no existe solo por ahí, Claro. sino que ese cuerpo existe por la plenitud de la deidad. Hermano Eric. O es por la plenitud. O es por la plenitud Hermano de la Eric, deidad. con todo cariño. La expresión que usted acaba de hacer para enseñarnos, Ajá. yo creo que hay que desmenuzarla. Yo la entiendo, pero quizás muchos Sí. televidentes no la escuchan. Sí. Por favor, repítala lo más desmenuzado, Bien. sin borrar lo que ha Claro. anotado. Ya hemos hablado que Reshit es la expresión corporal de la divinidad, o sea, y que es el origen común de todas las cosas. Todo esto equivale a decir Reshit. Ojo, Entonces el logo queda como el logos, Reshit. claro, el logos es Reshit. Por eso dice, en Reshit estaba el logos, porque el logos era el factor de creación de los griegos. Sí, es que eso Entonces lo que está diciendo Juan es, hombre, lo que los griegos llamaron logos, nosotros lo llamamos Reshit. Y el logos griego está incluido en el concepto hebreo de Reshit. ¿Está claro eso? Y el logos. El logos de los griegos. Ajá. Es un concepto griego. Sí, es un concepto. Y para los griegos el logos era el origen común de todas Sí, las cosas. ellos creían que el Correcto. logo era el. Porque antes de que lo dijera los socráticos, los presocráticos decían que el origen común, el arjé de todas las cosas, era el agua, que era el fuego, lo que vimos en Marco, que era el éter, y alguien dijo, no es nada de eso, es el logos. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo el Evangelio de Juan es que ese logos está en Reshit, está incluido en el concepto hebreo del Reshit. ¿Ya? Y hasta más. Los griegos se habían quedado cortos. ¿Me explico? Entonces, si usted quiere saber qué es el logos, vaya y busque un diccionario de filosofía griega y lea qué es el logos. Básicamente es, el logos para los griegos es el origen común de todas las cosas. Ya. Sencillo. Si se quiere ahorrar la consulta del diccionario. ¿Ya? El logos era para los griegos el origen común de todas las Y cosas. para los hebreos era el Y Reshit. para los hebreos Reshit. Era el origen de todas las Claro, cosas. exacto. Entonces está diciendo que en Reshit estaba el logos y que ese logos le pertenecía a la plenitud de la deidad. ¿Está claro? O sea que el origen común de todas las cosas le pertenecía a la deidad, a la plenitud de la deidad. Pero el problema es que en la traducción, repito, no traducen le pertenecía a la plenitud de la deidad, sino que dice estaba con Dios. Pero ¿cuál con? ¿Me Lo que explico? pasa es que habría que hacer un esfuerzo mental. Ya me explico. Lo común es el con. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sola forma, un solo perfil de mirar el con. Claro. Y el con lo miramos como si fueran dos cosas Claro. distintas. Pero si tú haces un esfuerzo mental, el con, ya no, puede ser con. Pero es que resulta que no, es que Sí, lo que te quiero decir es que la concepción ya de con, ya preconcebida, es de dos cosas. Sí. Uno para. yo te entiendo, pero es que ni siquiera la preposición griega da para un con. Repito, No, sí, lo que pasa es que existe otra preposición es más. para con existe específica, pero esta nunca significa con. Esto No, lógico, quiere- no existe. Lo que Ya. te quiero decir en español, lo estoy hablando en español. Y el Reshit era con Dios. Hombre, yo no me imaginaría con Dios. Ay, eso era con Dios. Por eso está Exacto. haciendo, es inevitable que Pero en no, español, o sea, no sé por qué el concepto también cabe de dos. De dos, de por dos, eso. no sé. porque vas en compañía, voy con, estoy con, en español cuando tú dices estoy con, ya está otro ahí al lado. Pero resulta que ese con hay que eliminarlo, bórreselo de la mente, eso nunca existió. No está en griego, no se traduce así. Pros significa de cara, que le pertenece a. Entonces dice el Reshit, allá le Elohim. En otras palabras, la plenitud de la deidad tenía un cuerpo.
y ese cuerpo es el origen de todas las cosas. Eso es todo. Dicho al revés, la plenitud de la deidad tenía un cuerpo que se llama Reshit, y ese cuerpo es el origen común de todas las cosas. La plenitud de la deidad tenía un cuerpo. Claro. Y ese cuerpo es el origen de todas las cosas. ¿Por qué el origen? Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo depender de su cuerpo. Claro, porque a lo último lo iba a ofrecer. Porque en para últimas, es correcto, Claro. porque en últimas, en el peor evento de que los cielos y la tierra se dañaran, su cuerpo iba a responder. Claro. Era Por la eso quería prenda, alrededor de su era la prenda de garantía. Por eso es que va a ser nueva toda la Es correcto, así es, porque la vas a hacer conforme a la semejanza de la gloria suya. ¿Está claro? La clave como complemento es lo que usted dice, hermano. Y ese cuerpo es el origen de todas, las cosas. Eso es lo que Jesús yace Claro. escondido, está allá por allá adentro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es el origen de todas las cosas, porque por eso es hermosa la palabra Reshit y el ejemplo bíblico que nos dio Hashem a través de la fiesta del Omer Reshit. Porque resulta que no es solamente que es el origen de las cosas, es que Él le proyecta su imagen a las cosas. ¿Me explico? No solamente es, repito, no solamente significa que Él hizo todo, ya lo hizo, ya. Y de ahí para adelante siguieron existiendo como les dio la gana. No. Resulta que por ser Él el origen, pero ser Reshit al mismo tiempo, Él de su naturaleza le transmite su imagen a las cosas que creó, sus atributos. ¿Ya? Sí, por eso es que dice Juan. No, el Romano, Claro. ahí lo está diciendo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. O sea, está concluyendo sus atributos. Claro, así La es. creación tiene atributos De Dios, reflejados. A toda la creación. Claro. Toda. Y además, Entonces, por eso es que no es ilógico de pensar de que la creación no tenga la imagen de Dios. claro, el problema es cuando ya la creación se dañó. Y ahí es otra cosa. Ya que eso vamos a ver con calma. Por eso quiero que quede claro el concepto. Pero se dañó, fíjate tú, Claro. se dañó por causa del hombre. Claro, el problema, repito, aquí lo que dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifiesta, entonces debemos tal como Él es, porque seremos como Él es. ¿Por qué seremos como Él es? ¿Porque nosotros nos ganamos eso o porque Reshit en su naturaleza atribuye su semejanza a lo que hace? Aleluya. Por eso, lo que veamos ayer La gracia. en Gálatas, la gracia. Dios atribuye fidelidad, atribuye justicia. Eso es lo que hace Reshit. ¿Ya? Entonces, por eso Dios en función, Perfección. claro, en función de su Reshit, organizó todas las cosas. ¿Para Pero qué? que era él. Claro, no es otro Mejor. personaje allá. Exacto. ¿Me explico? Ya creo que ahora sí está más clara la figura, ¿cierto? Aclarando la cuestión. ¿Ah? Hay que trabajarla, Sí, que trabajarla. aclarando poquito a poco. ¿cierto? Mire, lo mismo, el campo es la plenitud de la deidad y de ese campo salió una muestra visible, que es Reshit, y ese Reshit es su cuerpo. Y su cuerpo cuando vino acá, nosotros le conocimos como Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Que Adonai es la salvación. Por eso dice, he venido a revelar tu nombre a los hombres. Claro, porque es su cuerpo el que está hablando aquí. Hay que aprender a ver a Yehoshua aquí en la tierra como el cuerpo hablando en sentido metafórico. Hermano, si en función de su cuerpo, que es su Reshit, organizó todas las cosas, pareciera que en la literatura que nos han enseñado, el Señor desde la creación nunca tuvo cuerpo. Es correcto, ese es el problema, que en el cristianismo, la cristiandad, Dios no tiene cuerpo. Y ahí se hace una cisma gigantesco Claro, total. de 2000 años. Claro que sí, claro que sí. ¿Es así? Claro, total. Y resulta que esto no es invento mío, ya la literatura judía, y lo más increíble es que los griegos sabían que había algo de donde salían todas las cosas, los griegos antiguos. Y la diferencia entre el pensamiento griego es que ellos nunca definieron qué era el logos, simplemente le dieron un nombre ahí, como algo abstracto. Y cada quien después le dijo, no, el mundo de las ideas, que lo otro, que lo otro. Pero la diferencia es que en el pensamiento judío, Memra,
que era equivalente al logos, ¿verdad? Sí tenía cuerpo. Y bíblicamente se le llamó Reshit. Eso es todo. El cuerpo de Dios. Es que mire, la figura no puede ser más pedagógica. De todo el campo se cosecha una muestra visible de lo mejor, de lo más fino, de lo más puro. Pero ese cuerpo que sale de hacer la cosecha del campo, eso es Mashiach. ¿Es otro distinto de Dios? No, es su cuerpo, nada más. Su cuerpo es... Por eso dice en hebreo, es la imagen visible del Dios invisible, es la imagen misma de su sustancia. ¿Ya? Mejor. No es otro distinto, dice. Simplemente está señalando, no es que él sea ahora, está señalando ahí, yo estoy ahí. Está mostrando, es un como rostro. estoy diciendo ahí, yo estoy ahí en ese cuerpo. Claro, eso si es tú todo. quieres verme, yo estoy ahí. Claro, por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Abba. Claro, yo estoy ahí. Ya, Abba habita. Tienes que mirar a otro. Ya ves. O mirarlo como otro, diferente a mí. Sí, no. Que Jesús lo dijo y el que me ha visto. Y esas palabras son Contundente. contundentes. ¿Sabes? Entonces, ojo, fíjense ustedes lo hermoso, por medio de su cuerpo, o sea, en función de su cuerpo, la plenitud de la deidad organizó los cielos y la tierra. Fíjense ustedes, una frase tan hermosa. Ahora sí la entendemos, ¿no? La plenitud de la deidad, en función de su propio cuerpo, organizó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y coincide con Juan, coincide con Romanos, con Corintios, con toda la escritura. No se Tanto es que lo dijo. Claro. Por eso dice que la plenitud de la deidad amó tanto a este mundo que dio a su cuerpo, su hijo. O sea, que él es el campo habitacional de todas las cosas. ¿Sí? Claro, sí, porque. Ya, Claro, está claro. ahora porque salió de él. Salió de él. Pero no es el hijo como que otro distinto. Como otro ahí. Es su cuerpo. Llámese hijo al cuerpo de Voy a hacer Dios. un pro aquí. Claro. Llámese hijo al cuerpo de Dios. Eso es todo. No es otro. Es Dios mismo expresado aquí. Y el Padre de la gloria de Dios. Corpóreamente. ¿Ya? Y el Padre de la gloria de Dios. Claro. Pero hoy le digo. El Hijo del cuerpo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces ahora vamos a hablar. ¿Sí quedó claro, hermano? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Ya mejoró. Mejoró el aspecto. Lo que pasa es que, ojo, repito, de Juan hay que eliminar la palabra coma. Eso no existe ahí, usted nunca lo vio. ¿Cómo vamos a poner en español eso? Tienen que colocar así, hermano, vea. El origen común de todas las cosas le pertenecía a la plenitud de la deidad. ¿Ya? Y esto tiene otra implicación en su contexto en Juan, porque acuérdense que está en un contexto de la filosofía griega. Y los griegos no creían en un solo Dios, sino en muchos dioses. Entonces lo que está diciendo el Evangelio, además, para los griegos, es decirle, oye, ustedes saben que hay un origen común de todas las cosas. Bueno, eso le pertenece a un solo Dios, no a muchos dioses. ¿Está claro? Sí. Ven acá, terminamos esa traducción ahí. Bueno. Y en el Reshit estaba el Logos. Ajá, ¿Sí? claro. En Reshit estaba contenido el logo, sí. Estaba contenido el Logos. Y el Logo Le pertenecía a la plenitud de la deidad. le ¿Ya? pertenecía a la plenitud de la Claro. Era para la deidad. Claro. Y la plenitud de la... Y el logos Y el era Logos la plenitud de la deidad. era la Sí, plenitud de la deidad. Claro. Ya ves. El problema es que aquí se agarran, los testigos ahí ponen un artículo Claro, indefinido, no, y de minúscula. y no una sé de qué. minúscula, y era un dios. Claro, era un dios. No, era la plenitud de la La deidad. plenitud de la deidad. Abba, Elohim. técnicamente Abba habita en Reshit Eso, o en sí. Elohim. Elohim es lo mismo que Abba. Ok. Ojo, Elohim es lo mismo que Abba. Así que Abba y Elohim habitan corporalmente en Reshit. Eso es todo. Y si lo presento al revés, el Reshit es la expresión de Corpórea de De Abba. Abba. Exacto. Exacto. Puedo decir que el Reshit, Ujú, ¿cierto? ujú. Es una expresión corpórea, Sí. visible para el mundo. Es correcto, de la plenitud de la deidad. plenitud del Elohim con todos sus atributos. Excelente, así es. ¿El Reshit qué? ¿Qué dijo? Es la expresión visible, la forma visible de la plenitud de la deidad. Hombre, claro que sí. Cuando el Señor hace la pregunta, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Muéstranos a Abba, Sí. ¿me ha visto a mí? No he visto a mí, está hablando literalmente. Sí, sí, claro, literal. Y eso que estaba disminuido. Por eso dice que él no estimó ser en forma, la forma de la plenitud de la deidad,
y se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Fíjate tú, que Yehoshua era la forma visible, corpórea de la plenitud de la deidad. Y él se despojó de esos atributos y tomó forma de siervo, humano. Pero nunca dejó de ser él. Se disminuyó. Su cuerpo se despojó de atributos y quedó reducido a una expresión humana. Se despojó de la plenitud. Pero ¿de dónde es él? Del cielo. Por eso dice Pablo en Corintios, ¿no? Y el postrer Adán, que es el Señor, es del cielo. Porque repito, por allí hay muchos mesiánicos, judío-mesiánicos, etcétera, que ya están, sin darse cuenta, están tambaleándole la divinidad del Mesías. Porque dicen, hijo de Adán, viste que es el hijo del hombre, o sea que nació aquí y es terrenal y es no. Nunca se debe olvidar que el postrer Adán es del cielo, no de esta creación. Por eso es sin pecado. Él vino aquí sin relación con el pecado, no tenía concupiscencia. ¿Cuándo dice hijo de Adán? Cuando dice el hijo del hombre, cuando lo buscan en hebreo, hace un mal puente allí indebido, no desconocen el contexto, etc. Y entonces resulta que termina siendo hijo de Adán, o sea, un humano. No, señor. Y habíamos hablado una vez, creo que el hijo del hombre era el heredero de la expresión corpórea de Dios, de los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Heredero de Adán. ¿Qué es Adán? Adán. Los atributos de Ven Dios. Adán. Claro, ¿se acuerdan? El heredero, el repartidor de los dones. Del don, del reino de Dios, porque se llamaba Malchut HaShamayim, Malchut Elohim, se llamaba Adán. ¿Está claro? Eso lo repasamos, esos son tecnicismos. Hombre, claro que sí, esos tecnicismos tienen que tenerlos ahí en la nevera de su casa. Cada vez que vaya a sacar agua, a tomar algo, ahí está. Hermano Eric, como es la primera para allá, despacio. Este tecnicismo, que dijo que del Targum, sí. ¿de cuál Targum? El Targum Jonatán. De Onkelos. No, Jonatán más específicamente. ¿De qué año? Ese Targum está datado entre el año 200 a.C. y hasta el 500 después de Cristo. 200 antes de Cristo. Claro, y 500 después de Cristo. Es un recorrido que hace, todavía una discusión de cuándo es. Hay unos que lo ubican antes de Cristo todo, y otros dicen, no, es un desarrollo que viene desde épocas antiguas hasta el siglo V. Pero en todo caso, después del retorno de la Babilonia. Claro, sí, claro. Y su composición es aramea. Sí, arameo. La mayoría es totalmente sí, arameo. Todo, absolutamente arameo. Claro, como el Zohar, igualito en arameo. El Targum y el Zohar. Y esa Arameo. traducción logró pasarse al hebreo. Claro, sí, claro que sí. Existe la traducción, ayer la vi, la traducción del Targum arameo al hebreo. Imagínense ustedes, largo. Presta atención, pequeño aquí paréntesis. Cuando dijimos Ben a Adán, habíamos dicho que Ben era dueño o heredero, ¿no? Sí. Poseedor de los derechos. Sí. Y Adán era el reino, la expresión disminuida de Dios. Así es. ¿Ya? Así lo dijimos. Entonces, ¿qué está diciendo? El dueño, ¿verdad?, de la expresión disminuida de la plenitud de la deidad. Eso es lo que está diciendo. Ben Adán significa eso. Es otra cosa que Mashiach. Otra cosa, el cuerpo de Dios disminuido. Eso es todo. ¿Ya? Porque se le llamó Adán al Malchut HaShamayim, el reino de Dios. Pero también dijiste que ven como hijo. Sí, hijo en términos cotidianos es Ben, ¿verdad? Hijo. Pero habíamos explicado que hay una diferencia entre ser descendiente y ser hijo. ¿Cuál era? Que el hijo tiene derechos de herencia, es dueño. El descendiente no lo tiene garantizado. Por eso Pablo dice, no todo el que desciende de Abraham es hijo. O sea, heredero. Heredero, dueño. Aquí Adán se presenta a Adán como el reino de los hijos. Sí, claro. Adán, ya no, usted no va a ir a un O diccionario. sea, el como hombre. estoy diciendo, el heredero De la expresión disminuida de Dios aquí, el dueño. Cuando hablamos de heredero hablo de dueño, no de que otro le dio. Sí. Por eso yo le explicaba en Marco y di vuelta y vuelta con eso.
remachándolo, porque heredero no es que otro le dio, No. es que él posee los derechos, es otra Dueño. cosa, es dueño. O sea, que no es heredero, sino heredador. Sí, heredador o dueño. Hermano, usted precisó que era el repartidor de los dones. Es correcto, así. Claro, porque él vino aquí a eso, la expresión disminuida de Dios. Que esa es la, o sea, Ben Adam, fíjese usted para hacer entonces el empalme con Marco. Si ya le hemos llamado Reshit al cuerpo de la plenitud de la deidad, por medio o dentro del cual o para el cual se hicieron todas las cosas. Cuando este cuerpo disminuyó y vino aquí, pisó esta tierra, se le llamó Ben Adam. Ya, eso es todo. Eso es el Hijo del Hombre. Son nombres técnicos. Nombres técnicos, Tecnicismo. eso no puede entender literalmente el Eso cuerpo. lo estudiamos desde Marcos 13. Desde Marco estamos estudiando. Todo el tiempo, varias veces. Claro, y en Marco vimos lo que era el Reshit también, Claro, todo eso lo hemos visto. Y eso es lo que estamos construyendo hoy para que entendamos finalmente, ¿verdad? Que no se trata de que en el principio creó Dios. ¿Cómo lo llamaban los arameos? Ben Adam o Barnash en arameo. Barnash. No, pero el tecnicismo, Malhut Shammai. el tecnicismo que se usaba para hijo de hombre. Por eso, Barnash. Barna. Sí, claro. Porque tú dijiste ahorita antes un... Ben Adam o Malhut Hashamay. ese. Malhut Hashamay. Reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Ah, también se le llamaba... Sí, porque Malhut es la expresión disminuida de algo. Eso es tecnicismo. Claro. Si tú buscas un diccionario, Malhut significa reino. Ajá. Resulta que no. Malhut en tecnicismo teológico arameo significa la expresión disminuida de. ¿Ya? Escríbelo, Nivel inferior. escríbelo, por favor, para pasarlo. Malhut. Y habíamos hablado que precisamente el Keter era el nivel pleno. ¿Te acuerdas? Malhut, el reino, es lo mínimo. De ahí viene la palabra Mahuto. Malhutó, sí. Pero ya esto es tecnicismo arameo, repito. Malhut es la versión disminuida de algo. Keter, que es la corona, es la expresión plena de algo. Por eso dice, allá en Tesalonicenses dice que recibiremos al Señor en Abir. Abir es la traducción aramea de Keter, y Keter es la corona de la gloria. Claro. O sea, entonces no dice recibiremos al Señor en el aire. Es lo que han traducido, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces recibiremos al Señor en el aire. Aer en griego equivale a Abir en arameo y Abir equivale a Keter. Keter es la corona de la gloria, la plenitud de Dios. ¿Ya? Si quisiéramos hablar de la plenitud de la vida, pudiéramos hablar de Keter también. ¿Ya? O sea, que entonces no recibimos al Señor en el aire, sino que Con la recibimos al Señor plenitud de su deidad. toda su plenitud. Es correcto. Eso es lo que hace sentido. ¿Te das cuenta? Y ahí se cae el rapto en una sola palabra enseguida. ¿Está? ¿Está claro eso? Que en el aire. ¿Pero cuál aire? Que es Abir. Abir es el Keter. Keter es la corona de la gloria de Dios. ¿Y cuál sería la palabra para aire? En hebreo, Ruach. No, en griego, que es lo de donde sacan. Es que vuelvo y repito, Aer, que ahí sale Aer en griego. ¿Ya? Ahí sale Aer. ¿Y en griego caer qué es? Es el aire. Sí. Claro. Entonces traducen aire por eso. Claro, por eso te digo que se van al griego. Ese es el problema, que vuelvo y se lo digo a todos los que me estén viendo y me vayan a ver. A ver, tú no puedes interpretar el Nuevo Testamento con el significado griego de las palabras, porque te vas a terminar suicidando. ¿Me explico? ¿Verdad? Si ahí dice aire, no es aire. Busca que era aire en hebreo, en la cultura hebrea, que se llamaba aire. ¿Me explico? Ah, no, si tú me dices que aire como judío, no es solamente el viento, es que aire le llamamos a esto. ¿A qué cosa? A la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es insondable. ¿Te das cuenta? Por eso se le llama aire, porque es insondable. Pero no es el aire de la brisa, O sea que el de Keter, la atmósfera. ese Keter es arameo. Esto es arameo, sí. Para literalmente aire. Ese no, o sea, la palabra aire literal es abir. Abir.
En Avir. arameo. Sí, y pasó al hebreo luego. Y de hecho la canción esta de Jerusalén de Oro empieza así. Avir harim tzadul kayayim reajoranim. Avir, el aire. O sea, es la palabra corriente. Esto es préstamo del griego. El griego aer dio origen al arameo avir. Pero como concepto teológico es otra cosa que no tiene nada que ver con la atmósfera. ¿Me explico? Es otra cosa totalmente diferente. Es como Malhut. Malhut es reino. Pero en términos teológicos es otra cosa que no tiene nada que ver con reino. ¿Ya? Son tecnicismos, hermano. ¿Cómo se hace? Así funciona. Pues si te quedas con el aire literal, entonces vamos a estar esperando al Señor en la atmósfera, ahí en algún punto de la estratosfera. ¿Cómo será la expresión máxima de la Recibiremos al Señor en el aire. Keter. Sí, pero ¿cómo sería? Eso es insondable. ¿Cómo será la expresión máxima de la plenitud de Dios? Por eso se llama Keter en el aire. Yo entiendo, yo me imagino cómo sería la corona de gloria. no sé. Esa es la pregunta maravillosa que Claro, eso es lo que tenemos que ver. por eso es lo que Es lo que nadie ha visto. esa es la esperanza que nos conmueve a Claro, todos. esperamos ver, dice, así recibiremos al Señor con Keter. En Keter. O sea, en nivel Keter. Eso es lo que dice Pablo. No en el aire. Eso es lo que dice Pablo en Éfeso. La esperanza que hemos sido llamados. Claro, pero no en el aire, hermano. ¿Pero cuál aire? Es en el Keter. ¿Te das cuenta? Tú no puedes tomar la palabra griega y sacar una teología de allí, te vas a estrellar. No hagas eso. ¿Ya? Tienes que, dice aire. Bueno, busquemos qué era el concepto de aire en la teología hebrea. ¿Qué encontramos? Sí, aquí hay una palabra que significa otra cosa, que no tiene nada que ver con la atmósfera. ¿Te das cuenta? Y te cambia automáticamente el chip, como dice el hermano, ¿verdad? El chip de medio mundo cambia ahí. Claro, porque estás leyendo aire, yo entiendo que leas aire. El problema es que no sabías que aire era otra cosa. ¿Me explico? Y no es, repito, no es que yo no me invento esas ideas. Eso está escrito, hay literatura sobre eso. ¿Ya? Está escrito, búsquelo, yo le puedo dar la fuente y todo. Pero usted puede buscar en internet, busque esto, Keter, Avir, y va a encontrar. ¿Ya? Va a encontrarlo, ahí va a estar. El problema es seguir pensando que es aire. ¿Ya? Entonces miren, ahora ¿por qué en cuanto dice, bueno, ya entendemos que era el Reshit, ¿verdad? Ya lo entendimos bastante bien, ¿sí o no? Ahora hemos hablado de la palabra Elohim, ya la hemos entendido que es la plenitud de la deidad, ya estamos claros con eso. Entonces, ¿por qué yo he traducido el verbo bara? Porque todo el mundo cuando dice creó, o sea, como de la nada. Pues todo el mundo se imagina que Dios hizo las cosas de la nada. Resulta que el verbo bara en hebreo ya está más que claro, que significa es organizar, preparar algo. Pero aquí viene la inquietud que hoy me asaltó a mí. Y el debate ahí lo tengo todavía con algunas cosas pendientes. Antes de proceder, tengo que decir que averiguando en las fuentes de la literatura judía de los sabios de, digamos, la Edad Media, los lingüistas, etc., por nombrar Ibn Ezra, Malbim, Abravanel, Maimónides, Nachmanides, el Maharal de Praga, son unos expertos en lingüística hebrea y todo, y esa gente no se puso de acuerdo sobre qué significaba bara. No se pusieron de acuerdo. ¿Ya? Ojo lo que estoy diciendo, no se pusieron de acuerdo ellos, siendo de lo mejor de la lengua hebrea medieval, eruditos, discípulos de Gaón discípulo de rabino de la época talmúdica, etcétera, etcétera, y no se pusieron de acuerdo qué era bara. Sin embargo, haciendo el paseo por la escritura, que es nuestro primer diccionario, la Biblia es su propio diccionario, hemos encontrado, y eso es algo que ya yo había visto, pero quería tener fuentes de peso, hay varios pasajes en la escritura que muestran que el verbo bara hebreo, bara, significa básicamente preparar, organizar. Vamos a ver dónde. ¿Dónde sale eso? Josué 17:15.
Josué 17:15, ahí sale el verbo vará. ¿Qué dice? Josué 17:15. Sí. Y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Haceos desmonte, dice allí. Haceos desmonte. Esa palabra haceos desmonte es en hebreo vará. Fíjate tú. O sea, lo que él les está mandando es a quitar monte para que hagan una explanada allí, una zona habitable. O sea, quiten, despejen, es lo que está diciendo. Corta para ti. Corten, ahí dice, ¿verdad? Corten para ti. Está diciendo despeje, organiza. Quita los estorbos, quita la cuestión, organiza cada cosa en su sitio. Prepara el terreno. Otro pasaje donde se refiere a la hechura del pan. Primero de Samuel 2:29, por ejemplo. Piense usted. Primero de Samuel 2:29. ¿Qué dice? Porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínate tú. Ahí, vamos, ese pasaje suena muy... Ni por ahí. Primero de Samuel 2:29. Vamos a ver si es el pasaje que estás leyendo, porque a veces no coinciden las citas. Le voy a decir, porque es que ahí sí me quedó difícil detectar cómo lo tradujeron. Primero de Samuel 2:29 dice, ya le voy a decir dónde. Bueno, le abriajen. Vamos a leerlo, dice, ¿por qué, de acuerdo, patearon mi altar y mi ofrenda que yo ordené, ¿cierto?, en la morada, y habéis honrado a tus hijos de mí? ¿Para qué? No dice, ni por ahí. Han honrado a tus hijos más que a mí, Ajá. engordándose. Ahí dice, engordándolos. Imagínense usted, engordando. Ahí no dice engordando. Vará. Ahí sale vará. De agente. ¿Ya? Ni por ahí. Esa nota es Aleph. Aleph, sí. Claro que sí. Bueno, entonces ahí no han traducido engordándolo. Ahí no dice engordándolo. Hombre, preparándoles a ellos las cosas, preparándolas para ellos, lo que está diciendo. Segundo de Samuel 12:17. Primera de Samuel. Sí, segundo de Samuel 12:17. Segundo de Samuel 12:17. Y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Bueno, ahí traducen ni comió con ellos pan. Ahí no, vamos a leerlo bien. No quiso ni comió con ellos pan. No, ni preparó con ellos. ¿Cuál fue el primero? Segundo de Samuel 12:17. Ojo. O sea, que lo que está haciendo énfasis es que ni comió ni preparó. Claro, es que aquí, ojo, es que ahí Vale. Veló vará, ahí dice en hebreo, veló vará, entonces tiene una nota al 17 aquí, otam lahem. Dice veló abá, veló vará, ni quiso ni preparó. ¿Ya? Parece que O fuera sea que no mandó a organizar la mesa, nada. Ya, no mandó a preparar la mesa. Preparar, organizar. ¿Está claro? Sí. Entonces el verbo vará, repito, significa preparar, organizar. Por eso estoy diciendo, la plenitud de la deidad organizó, preparó los cielos y la tierra en función de su cuerpo, que fue Ships. ¿Está claro? Preparó, organizó. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Si revisamos más rápidamente, ¿qué hora tenemos, verdad? Estamos bien de tiempo. Oye, ya empezamos la vigilia. 7:10 ya. Ya empezamos la vigilia. Bueno, vamos al capítulo 1 de Génesis y vamos a hacer una pequeña revisión. Porque resulta que aquí en el capítulo 1 hay dos verbos en cuestión interesantes.
Vamos a ver el versículo, bueno, básicamente hay que decir esto. Dios decía en Génesis 1, sea esto, y resulta que luego lo complementaba con un verbo. Pero hay cosas que Dios dijo sean, que no las complementó con un verbo. ¿Ya? Sea la luz. Por ejemplo, sea la luz y fue la luz. No dijo, e hizo Dios la luz. ¿Me explico? O sea, Génesis tiene una estructura general de la siguiente manera. Hay una cosa que Dios dijo sea, y simplemente dice, y fue. Otra que dice, sea, y lo complementa, e hizo Dios. Otra que dice, sea, y dice, y creó, o sea, organizó. Y organizó. ¿Está claro? Son tres estructuras que vemos en Génesis. La primera, por ejemplo, Fue, hizo y organizó. es correcto. Por ejemplo, la primera está en Génesis 1:2, ¿verdad? Cuando dice, y Dios dijo, en el 3, y dijo Elohim, y dijo la plenitud de la deidad, haya luz, y hubo luz. Ya. No dice, e hizo Dios la luz, no. Nada más dice, y hubo luz. ¿Cierto? ¿Dónde quedaría ahí? Esas tres. No, hacia acá. Sea luz y fue luz. Ya. Ahí no O sea, intervino. hubo y fue, son. Claro. Luego vamos al versículo 7, que es el segundo día de la creación. El verso 6 dijo, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Y qué dice el 7? E hizo Dios la expansión. ¿Ya? La hizo. Ojo. Hizo. Digo, sea, e hizo. Él lo hizo. Luego vamos al versículo 16, que es el cuarto día de la creación. En el versículo 14 primero dice, y dijo Elohim, haya lumbreras, ¿cierto? Y si vamos al verso 16 dice, e hizo Dios las lumbreras. ¿Está claro? Ojo. Ojo lo que estamos haciendo. En el día tercero Dios no hizo nada. Dios dio una orden y las cosas funcionaron. ¿Está claro? ¿Ya? En el día tercero, ¿qué fue lo que se creó? Las plantas. ¿Ya? Dios dijo, produzca la tierra plantas y semillas y árboles y todo. Y Dios no hizo las plantas. ¿Te das cuenta? Ni fue. Ni las creó, simplemente fueron. O sea, de lo que brotó la tierra. Mira la estructura interesante que está mostrando Génesis. Ni la luz fue hecha ni creada, ni las plantas tampoco. ¿Ya? Las plantas no fueron creadas ni hechas. Y ahí es donde vamos a entender por qué el verbo vará y por qué el verbo asá. ¿Te das cuenta? Hay cosas que Dios dijo que fueran y fueron, nada más. Él no las hizo. ¿Cuál es el verbo en hebreo? Fue Allá, Allá. allí, allá. Entonces, vamos al versículo 21, por ejemplo, que es el día quinto. En 1:21. Vamos a leer primero el 20. ¿Qué dice el 20? Y dijo Elohim, produzcan las aguas seres que tengan nefesh allá, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la superficie de los cielos. ¿Y qué dice el 21? Y creó Elohim, o sea, organizó los monstruos marinos. ¿Ya? Dice, y organizó Elohim los monstruos marinos y toda bestia, ¿verdad? Dice, y toda nefesh hayá, toda garganta viviente que se arrastra, la cual produjeron las aguas por sus géneros, y toda ave alada por su género, y vio Dios que todo estaba bien. O sea que esos animales acuáticos Dios los organizó. Ojo, importante. Y ahora viene el versículo 25, pero hay que leer desde, el 24. Y dijo Elohim, saque la tierra nefesh hayá. Fíjense ustedes que estos animales fueron nefesh hayá y Dios no les sopló ningún aliento. ¿Ya? Eso fue el día 6. Sí. El día 6, sí.
Y dijo Elohim, saque la tierra Nefesh Hayá por su género, bestias y animales de ganado y animales salvajes de la tierra, ¿no? Por su género. Y dice el 25, e hizo Dios. ¿Te das cuenta? Son los del mar y las aves. Fueron creados, organizados. Y los Y los de la tierra fueron hechos. Y ahora viene lo curioso. Ahora viene el hombre. En el 26 dice Dios, y dijo Dios, haremos a Adán, está en futuro, haremos a Adán con nuestro tselem, o sea, con nuestro resplandor, O luz, no es lo mismo. sí, el reflejo de la luz, sí, con nuestro resplandor de luz, conforme a nuestra semejanza, para que gobiernen los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo lo que se mueve y se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice el 27? Y creó. ¿Te das Lo cuenta? hagamos, Por eso Dios está en futuro. Haremos. haremos. Ya es el verbo Hacer. hacer. Pero resulta que a la hora de la verdad, lo Está en que- futuro. claro, está en futuro. Y el que viene, organizando. Empezó organizando. ¿Está claro eso? Haremos, no es hagamos sino haremos. Haremos. Ya haremos. Nacer Adán. Comenzó en la obra terminal. Es correcto. Empezó por el producto terminado. Por el producto terminal. Pero ahora el relato empezó por lo básico. O sea, Ahora inició, empieza así, inició. ¿Cómo lo organizó? Es correcto. Entonces dice, ¿cómo lo organizó? Con Selem, porque eso es lo hermoso. De todas las cosas que Dios hizo u organizó, solo del hombre dice que lo creó con algo, con Selem, que es el resplandor de su gloria. Más no es semejanza. Más no es semejanza, no es imagen, no es nada de eso. ¿Ya? Y repito, y no es que el hombre entonces hoy, O sea, que aquello a su imagen no está bien. no. Y eso lo aprendimos en la. Perdón, ¿puedo hablar? Claro, sí. Eso lo aprendimos en la parasha pasada que me marcó sustancialmente. Nunca es la Claro. imagen. Nunca. No. Ni aquí ni allá. Claro, Y en el capítulo 3 vuelve y repite, dice, creó a su imagen. claro. Pero no es No es imagen. imagen, Es como el resplandor del Como Selem que el- emana de él Es mismo. correcto, así es. Como si hubiera hecho una fotocopia en 3D en el suelo. Y si no podemos sacar del griego, entonces ¿cómo vamos a hacer con el español? Complicado, ¿no? Entonces miren, vamos a analizar finalmente lo que ocurrió aquí. Pero esa imagen no. No, con Selem, porque es que hasta eso influyó en la filosofía occidental. Entonces, uno que otro por allí, no, que el hombre es la imagen de Dios, que entonces no, como que no tocar al hombre, porque tocar al hombre era como tocar a Dios. ¿Me explico? O sea, pero imagen no significa que parecido físicamente. No, no implica eso, no. Ni por ahí. No, está hablando del Selem, el resplandor de su gloria. O sea, que el hombre como tal no refleja el físico de Dios, y menos después de la caída. Porque es que hay mucha gente que cree que el hombre hoy refleja el físico de Dios y se olvidan de que hubo una caída. ¿Me explico? Pero un cuerpo físico. Claro, o sea, sí es un cuerpo físico que Dios tiene, pero el de hoy, el de nosotros, no refleja La imagen. la imagen de aquel, no la refleja. Sí, pero cuando lo creó, era. No lo hizo con, o sea, el énfasis del relato no es referente a los atributos físicos. La cosa ¿Ya? física, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere al resplandor de la gloria de Dios, el mecanismo con el que lo creó, el medio, O sea, con luz. con luz. Lo creó con luz. Fíjate tú que el Evangelio dice, vosotros sois hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Ya? No, sí. ¿Está claro? Se la comenzó ya. Y dice conforme a nuestra semejanza, pero resulta que cuando lo creó, nada más dice que lo creó con Selem, o sea que ese de conforme a nuestra semejanza quedó para el futuro. Haremos. Claro, cuando dice haremos. Por eso que ahorita estaba leyendo que, y entonces cuando él se manifiesta, entonces seremos como él es en su venida. Claro. Entonces sí, realmente, Y el Salmo Se 17, y el Salmo 17, 14 al final, dice, yo en Despertaré. cuanto a mí veré tu rostro en justicia, Betzedek. No salí por ahí. Estaré Ahora, satisfecho cuando despierte con tu semejanza, con tu imagen. Allá. Ya, futuro. Ahí sí es imagen. Claro, tmuná, ¿sabes? Ay, Pero sí. con tu imagen. O sea, ni siquiera semejanza, sino imagen. Tmuná, En una. la representación gráfica visible.
¿Ya? Entonces, para concluir, hay una distinción muy sutil entre los verbos asá, que es hizo, y el verbo bará, que es organizó. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Si tú coges un animalito, como un cordero, un chivo, y lo asas, lo cocinas, ¿cuál cree que esos dos verbos está usando? Asar. Si yo cojo aquí, Si coges un animalito y lo asas, lo preparas y lo cocinas, se usa el verbo asar. ¿Ya? Porque ya está hecho. El animal ya existe, tiene forma. Las cosas que Dios creó, organizó, era porque no tenían forma. ¿Me explico? ¿Ya? Dios los talló de una manera especial. ¿Ya? Los especificó, los moldeó. Por eso es que este verbo bará se utiliza cuando vas a hacer pan, porque el pan es una masa ahí deforme, sin forma. ¿Ya? La masa tú la moldeas, bará, la organizas y haces el pan. el modelo que quieres. El modelo que quieres. ¿Ya? Lo que a mí me quedó honestamente pendiente es por qué a los animales acuáticos y a las aves los organizó y no los hizo como a los otros animales. ¿Ya? Eso puede tener una implicación que ya esto es parte de la conjetura, ya esto es conjetural. Pero acuérdense de algo que me quedó a mí sonando, que las aves del cielo y los animales que se arrastran y los acuáticos de las aguas representan a los pueblos, a las naciones. Así que puede haber allí detrás escondido el hecho de que las naciones gentiles, ¿verdad? Y el hombre, es decir, Israel, estaban allí escondidos en la creación y habían sido preparados en función de la primicia. Pero eso, repito, es conjetural, es algo que me surge así, como que me late, pero todavía no lo puedo demostrar, obvio. ¿Ya? Queda allí, porque repito, ni siquiera los grandes lingüistas de la Edad Media se pusieron de acuerdo de cuál era la implicación exacta. Yo me voy, es a este ejemplo que le estoy dando. Siempre que en la escritura se habló de algo que ya tenía su contextura, que ya estaba, que ya tenía forma y todo, se usó el verbo asá. Y cuando algo no estaba formado con características distinguibles, se usó bará. ¿Ya? Ejemplo, el chivo asado es asá, el pan horneado es bará. Pero, perdona, pero vamos a una de Génesis con asá. Por eso ya lo dije. Por ejemplo, Dios hizo la raquía, o sea, la expansión. O sea que ya estaba formada. Ya existía y Él simplemente la preparó. ¿Ya? O sea, la adoró, la horneó, digámoslo así. Vamos a hablar en términos concretos. Ya existía y la horneó. ¿Ya? Le dio temple, le dio carácter, etc. Pero, sí, ya existían los cielos y la tierra. Ya existían. Y eso nos avala a lo que ya habíamos dicho antes sobre que estos cielos y esta tierra fueron creados con base en lo que fue arrojado de la eternidad. ¿Se acuerdan? Porque estos son escombros de la eternidad. Entonces cuando dice hagamos al hombre, entonces asá. Dice, nace en futuro, le daremos la contextura perfecta final, pero empezó con bará. ¿Ya? A la hora de hacerlo, en realidad hizo fue bará. Sí, porque no había nada. No había nada. Porque era amorfo. Claro, porque era amorfo, exactamente. Sí, no es que había nada, sino que no tenía forma. No tenía forma, no tenía una característica distinguible. Atributos no tenía. El hombre no tenía características. No tenía Y características. lo organizó. Claro, y lo organizó. Y todo lo que tiene una definición concreta es Asá, es correcto. Ya, eso es lo que aquí está evidenciado. Por ejemplo, él las estrellas, los planetas y todo, los hizo. Sí, que ya existían y les dio una característica final. ¿Está claro?
Fíjate tú, los astros, los planetas, las lumbreras las hizo, no las creó. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo la expansión, hizo las lumbreras y curiosamente hizo los animales del campo. Que entonces ahí es donde viene la parte que les digo un poco más metafórica del relato. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de animales del campo y animales salvajes y todo, ya eso suena a metáfora. Ya no se está refiriendo tanto a que al animalito lo hizo como si ya existiera de antes, etc. Sino que se puede referir a otra cosa, a las naciones. Pero hasta ahí queda esa parte, ¿no? La otra posibilidad de entender esto es simplemente quitándonos de la cabeza que existe diferencia entre estas dos palabras y simplemente asumir que todo lo hizo y ya, sencillo. Esa es que no había nada y todo lo hizo no de la nada, que de la nada no, porque sea varado, sea asá, de los escombros sí, claro, eso sí, sin duda. del reciclaje. Creación de la nada no hay. Creación, o sea, hechura, o sea, organización a partir de lo que ya existía. De lo que existía que, Claro. que había quedado Eso desordenado. sí está claro, ¿no? Ojo, porque sea organizar ya es las cosas que estaban en desorden, o sea, hacer las cosas que ya tenían una característica, ambas ya vienen preexistentes. Pero se puede decir que ahí hablamos de las cosas, pero ya no en la eternidad. Obvio, ya estamos acá en el escombraje este de aquí que quedó cuando Satanás fue arrojado. Sí, porque de antes de por qué existían esos escombros sí se puede hablar. Es correcto, claro que sí. ¿Está claro eso, hermano? ¿Sí? Una pregunta. Dígame. En el texto 26 lo voy a interpretar de manera desmenuzada. Entonces dijo Hashem, Dijo haremos- Elohim, Ok, Elohim, que es la plenitud de la deidad. ok. Entonces dijo Elohim, haremos al hombre a nuestra, Fíjate tú, haremos al hombre con nuestro Selem, con nuestro excelente. punto y coma, Claro. haremos, hacia futuro. Sí, Y lo que sigue es mi pregunta, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo interpreto esas tres palabras? Conforme a nuestra semejanza. ¿Las quito o no, qué? ahí está, claro. Hit mutenu, dicen en hebreo. Hit mutenu. Y fíjate tú lo hermoso de hablar de Elohim como la plenitud de la deidad, o sea, de los atributos divinos, porque ahí es donde entiendes el plural. Mucha cristiandad, hay mucha gente, pero dice haremos, viste, está hablando dos. Hombre, que no. Están hablando los atributos de la deidad de Dios. La plenitud de la deidad está hablando. Elohim. Digo Elohim. O sea, todos los atributos de Dios. Haremos. ¿Ya? Haremos. Con nuestro ser. Es decir, es como si estuviera diciéndose Dios mismo, voy a ponerle todo mi empeño, Claro. Toda mi creatividad, creatividad, toda mi genialidad. etcétera, algo así. ¿Qué palabra en vez de semejanza uso? Selem. No. Primero sí dice el Selem, dice, nace Adán Betzalmenu, haremos, dicen los atributos de Dios, haremos al hombre con nuestro Selem, con nuestro esplendor de la gloria, ¿no? O sea, está hablando del mecanismo ¿cómo? Con luz. Dice, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú tienes que seguir leyendo es que en el versículo 27, cuando dice, Vayibra Elohim et Adam, solamente dice que lo hizo, que lo creó con su Selem, no menciona la semejanza. Correcto. ¿Ya? Sin semejanza, eso está claro. Claro. La pregunta es, ¿por qué se introduce ese concepto de semejanza en el 26? Porque está en futuro, es parte del futuro. La semejanza. Porque debería existir a nuestra imagen, no, sino con nuestro Selem, punto y coma, o entre paréntesis, conforme a nuestra semejanza. Eso es hacia futuro, pero está tan escondido Claro. que no se logra diferenciar Claro. ese tecnicismo. Claro, porque tú lo diferencias cuando lees el verso siguiente. Cuando lees el verso siguiente, Dios solamente creó a Adán, pero no lo hizo conforme a su semejanza. Entonces, ¿para qué están esas cuatro palabras? No tiene, Porque no son termina. para el futuro. Pero ¿cómo logro diferenciar que es hacia futuro? Mira, Haremos. ya lo No. dice haremos. No es claro. Claro.
Claro. Perdón, disculpa. Sí, yo te entiendo. Pero está futuro porque empieza a hablar en el futuro. Haremos a Adán con dos cosas. Con una y con una conformidad. Ojo. Mira, hay que analizar la frase. Haremos a Adán con algo. Con ¿Con qué instrumento? Con Selim. Para que sea conforme a qué? Conforme a nuestra semejanza. Ah, listo, ya, eso es para que sea hacia el futuro. Claro, Ok, entonces futuro. faltan esas palabras, para que sea conforme A nuestra nuestra imagen semejanza, claro. hacia el futuro, hacia la eternidad. Claro, en el futuro. Ok, Dice, entonces, haremos. eso no está en ninguna parte. Si no lo explicas, no se entiende. Ok, ya, ahí se termina toda la pregunta. Sí, porque no dice haré. No, pero tampoco explica que hacia el futuro Sí, ni lo claro. relaciona ni en ninguna parte. Es correcto. ¿Cómo logro aprender eso que me acabas de enseñar? Claro, eso es parte de la exégesis judía, ¿verdad? Que tú tomas un verso y eso se llama que tú tienes dos partes y una se refiere a este mundo y la otra al mundo venidero. Por ejemplo, Salmo 128 dice, Ashreija kitogel, se llegué a kapeija kitogel, Ashreija betov lach. Eso significa, el fruto de tus manos se mostrará cuando comas. Feliz serás y te irá bien. Entonces, ojo, feliz serás, feliz tú en este mundo, porque en hebreo está en presente. Ashreija está en presente, o sea, en este mundo. Betov lach, y el bien para ti es en el mundo venidero. ¿Ya? Entonces tú te acostumbras cuando lees textos hebreos a partir un verso y entender que la primera parte es para este mundo y la postrera en el mundo venidero. Y entonces el haremos se refiere a Futuro. y la otra, ambas están para futuro. No, sí, pero resulta, ojo, haremos, Es hacia el futuro, todo el proyecto está pensado hacia el futuro. hacia la ¿Por dónde? eternidad. Claro. ¿Por dónde empezó? Empezó por el Selem. A la hora de crearlo, no lo creó con demuts, no lo creó con semejanza. Entonces, ¿para dónde quedó la semejanza? Para el futuro. Ambas, tanto ya arranca el proyecto con Claro. luz y la segunda parte Es para el que es futuro. para que sea hacia el futuro conforme a nuestra Es semejanza correcto. que está escondido, que no Es implica correcto. que no hay nada latino ni nada griego ahí, es hacia la eternidad. Sí, exacto, claro, así es. O sea que eso es un tesoro escondido que solamente está en raíces hebreas. Claro que sí. Por eso no lo vas a entender en español ni de pronto en otro idioma, ¿no? Te está diciendo Dios que hay un proyecto que se llama Adán. Voy a repetirlo otra vez. Hay un proyecto llamado Adán. El proyecto arranca hecho, creado con luz para que sea conforme a su semejanza. Pero resulta que a la hora de crearlo, no lo creó conforme a su semejanza. Faltó la semejanza quedó pendiente para cuando la obra sea terminada. Para O sea, la eternidad. Para la eternidad. ¿Y cuál es la estructura entonces para saber que está en futuro, que es haremos y no que está en... Como una orden, que eso es claro, porque en lo que tú dices nace, No, bro. Claro, para ¿ya? Pero claro, ¿para quién? No, o sea, claro para que investigue, ¿no? Yo estudié hebreo y tampoco. Mire, nace, Está claro, está fácil. nace. Ajá. Esta nun indica futuro, es Indica un futuro pa'al. Nace, eso está en futuro. Entonces lo que quiero hacerles énfasis es que Dios dijo, nace, haremos. O sea, la plenitud de la deidad, los atributos divinos dieron, haremos. Pero cuando lo creó, solo lo creó con Selem. Quiere decir que la semejanza quedó pendiente. Claro, porque cuando se habla del Mesías dice, Él es la imagen. O sea, Claro. no quiere decir que más nadie es la imagen, nosotros Claro. no la tenemos. Nosotros no la tenemos. Entonces la vamos a tener es cuando Él se manifieste. Claro. El que empezó en vosotros la obra, Él la terminará en el día de Yehoshua HaMashiach. Ahí está más claro. Ah, eso. En el 26 dice, y creó Elohim al hombre. Con Selem. Ok. A su imagen es, obviamente, Con con Selem. Selem, sí. Lo creó hasta ahí. Sí. Y Para esto que es- sea conforme a su semejanza. Claro, por eso es que el Reshi Para que sea, pero prácticamente para que sea Conforme a su semejanza. podemos concluir. conforme a su Selem. Sí, no, de much, la palabra hebrea es de much, que es Entonces, semejanza. lo creó con luz. Para que sea conforme a su de much. Ojo, que entonces ya se otra interpretación. Miren, Así es. Selem Selem. es la luz, digámoslo La así, luz. para no complicarlo. Y de much es la semejanza.
Ah, entonces son otra Son subdivisión. dos palabras, por eso te estoy diciendo que son dos palabras distintas. Esta quedó en este mundo, o sea, cuando Él lo creó, pero se le perdió también. Y la otra, el de Mutz, queda en el mundo venidero, Para que sea conforme a su a nuestra demus. a la de Él. No, de Ah, él. por eso, pero cuando hablo de estoy hablando de Elohim. Es que, correcto. ok. Claro, está claro. Entonces, ¿Ya? eso Una lo cosa aprendí es la para Selem, allá de hace un año, el Selem. Claro. Y la semejanza. Lo que me faltaba era el tecnicismo claro, el de Mutz. De Mutz. ¿Está claro eso? Entonces Dios creó al hombre con Selem, o sea, con luz, digamos así. Resplandeció y lo sacó. Y quedó el hueco en la tierra enseguida, el sepulcro, ¿no? Y el de Mutz, la semejanza con él iba a quedar en el futuro. ¿Ya? En el futuro. ¿Me explico? Cuando él terminara la obra. Pero hermano, porque es que no terminó. Si nos damos cuenta, el hombre cae. Claro. ¿Cómo vamos a decir que terminó? Si el hombre cayó, Ya. hermano. Si el hombre cayó. Por eso el Reshit prácticamente es nuestra, el que compra prácticamente. Así es. Así nuestra- es. Y es el que va a proyectar en nosotros, es el que va a proyectar en nosotros sus atributos, Y, o sea, su semejanza. y entre otras cosas, Eric, Sí, sí. que la palabra ser tú la buscas en los diccionarios BIN o en el otro y ponen a todo, le ponen ahí imagen. Claro, ponen imagen No porque ayuda se tampoco. confunden. Es más, si tú buscas bien en los salmos te das cuenta que Selem hasta significa lo contrario de luz, también significa sombra. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes. Ojo, Dios creó al hombre con Selem, con luz, y en el futuro iba a llevar su semejanza. ¿De qué dependía la semejanza? Del Reshit. Cuando el Reshit viniera aquí, le iba a atribuir su semejanza al hombre. Como la primicia. ¿Ya? Por eso dice, el cual quitará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme a la semejanza de la gloria suya. O sea que la Y cosecha eso va a no ser lo como hizo la ahí ¿Cómo? en Edén. La cosecha va a ser como la muerte. Claro, Es lo correcto. hizo ahí, porque si está él proyectándolo a que conforma la imagen de la semejanza suya, Claro, ya la gloria de su semejanza, entonces ¿cuál fue la semejanza que claro, se es perdió? correcto, sí, sí. No, es que no la tenía, No porque la si no, no tenía. se hubiera perdido. Es correcto, así es. Porque Pero- precisamente la gloria de su semejanza es la que nos va a hacer incorruptible Amén. hacia el pecado. Es correcto, Así es. así es. Muy bien, entonces con esto hemos terminado por hoy. Shabbat tov.